Érase una vez un bosque repleto de árboles cubiertos de nieve. Era invierno y hacía frío, mucho frío. En uno de los árboles vivía una pareja de ardillas que esperaban el nacimiento de sus 5 hijitos para invierno. Habían preparado un nido calentito y guardado mucha comida para la temporada de frío. Y por fin sus hijitos nacieron. La familia ardilla no podía ser más feliz. Pero un día se despertaron asustados con el ruido de una gran máquina que estaba derribando todos los árboles. Aterrados, los animales corrían de un lado a otro, intentando salvar a su familia. Papá Ardilla, al darse cuenta de lo que ocurría, cerró la puerta de su casa inmediatamente. La mamá ardilla, preocupada, le preguntó: ¿qué pasa afuera? Y el papá ardilla le contestó: no te preocupes, nuestro árbol es el más grande y no nos va a pasar nada. Pero mamá ardilla, sabiendo que sus vecinos tenían dificultades, le dijo: ¿y nuestros amigos? Debemos ayudarles. Tenemos espacio, comida y ellos lo necesitan. El papá ardilla no se lo pensó 2 veces y corrió a ayudar y a llamar a sus vecinos. En un ratito, la casa de los ardilla estaba llena de animales. Todos estaban a salvo y estaban tan contentos que parecía que había llegado la primavera. Un hombre tenía un caballo y un asno. Como todos los días, el asno y el caballo tenían que llevar la mercancía a la ciudad. A la mitad del camino, el asno, cansado, pidió al caballo que llevara parte de su carga. El caballo se hizo el sordo y no ayudó al asno. El pobre asno, agotado, murió allí mismo. Entonces, el dueño echó toda la carga del asno encima del caballo. El caballo, que no quiso ayudar al asno, tuvo que cargar con todo durante todo el camino. Suspirando, el caballo pensó: si hubiera ayudado al asno. Moraleja: ayuda a los que te necesitan, pues si no lo haces, te perjudicarás a ti mismo. Una mañana, Itzelina, una niña muy curiosa, decidió que subiría a la montaña más alta para agarrar todos los rayos de sol. Los quería solo para ella. En el camino se encontró a una ardilla que, tras contarle lo que iba a hacer, le dijo: «Deja algunos rayos de sol para mí. Los necesito para encontrar alimento». Itzelina le dijo que lo haría y siguió su camino.
Más adelante se encontró a un árbol y le contó qué iba a hacer. El árbol, muy preocupado, le pidió: «Sin los rayos de sol no podré crecer. ¿Podrías guardar algunos para mí?». Ixcelina le dijo que lo haría y siguió su camino más rápido porque el sol estaba a punto de salir. Al pasar por un corral se encontró a un gallo que, tras conocer la intención de Ixcelina, le pidió: «Guarda algunos rayos para mí, para que pueda saber a qué hora debo cantar para despertar a la gente». Ixcelina le dijo que le guardaría unos cuantos rayos de sol y siguió su camino. Al llegar a la alta montaña y mientras esperaba el sol, Ixcelina se puso a pensar: si los rayos de sol son útiles para todos, ¿por qué quiero tenerlos solo para mí? Y al darse cuenta de que no era justo tener los rayos de sol solo para ella, Ixcelina se quedó allí, sentadita, apenas mirando cómo los rayos de sol llenaban de colores a todo y a todos. Había una vez un caracol de nombre Pedrito que andaba por el jardín buscando amigos. Al llegar a una explanada se encontró con unas babosas que se rieron de él. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro eres! ¿Qué llevas ahí encima? ¿Una piedra? Muy entristecido, Pedrito se fue a esconder entre la hierba y allí se encontró con otra babosa que al verle se asustó. Con voz suave, Pedrito le dijo: «No temas, babosa, soy un caracol». Y la babosa, con miedo, le preguntó: «¿Y qué llevas ahí encima?». Y le respondió Pedrito: «Es un caparazón, lo uso como casa para protegerme del frío y de los enemigos». A la babosa le pareció una excelente idea. «Yo también quiero una, ¿me crecerá?». Y Pedrito le dijo: «No, pero podemos buscar uno para ti». Pedrito y la babosa se pusieron a buscar un caparazón. Encontraron uno, pero estaba roto. Encontraron otro, pero era muy pequeño. Cansada, la babosa dijo: «Es inútil, nunca encontraré un caparazón para mí». Pero a Pedrito entonces se le ocurrió una idea. «Ya lo tengo, compartiré mi caparazón contigo». «¿En serio?», dijo muy contenta la babosa. «Claro, eres mi amiga». Desde entonces, Pedrito y la babosa viven juntos. La babosa se protege del frío y Pedrito camina más deprisa.